Bien, hay un pensamiento en el Evangelio según San Marcos. San Marcos, capítulo 1, versículo 14 y versículo 15. San Marcos, capítulo 1, versículo 14 y versículo 15, dice la Biblia: Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha acercado y el reino de Dios, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, acompáñenos, cuídenos, protéjanos y diríjanos. Bendiga el estudio de su palabra, Señor. Permítanos su gracia, su presencia, su dirección, que los ángeles nos acompañen y el Espíritu Santo nos dirija. Habilítenos, Señor, para entender su palabra, comprender su verdad. Haga posible, Señor, que el Espíritu Santo descienda sobre nosotros y nos capacite para crecer en el conocimiento del Evangelio. Ahora, Señor, ponemos nuestras vidas en sus manos. Haga posible que su Santo Espíritu nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no sean palabras nuestras, sino su palabra. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Hoy comenzamos una interesante aventura que la hemos titulado Predicación Bíblica. Intentamos presentar un seminario de la predicación de la palabra de Dios, tomando en cuenta exclusivamente la Biblia. Veremos cómo la Biblia es su propio intérprete. Y utilizaremos una metodología bien interesante que podemos llamar la bíblica gramática descriptiva. Vamos a ver cómo los discursos o sermones de la Biblia, cuando uno los entiende y los comprende, entonces uno se hace capaz por la gracia de Dios de reconstruirlo o construirlos. Generalmente las personas comienzan los seminarios que tienen que ver con predicación bíblica de lo desconocido a lo conocido. Vamos a trabajar de otra manera. Vamos a empezar por lo conocido, que es la palabra de Dios, y vamos a llegar a lo desconocido, que son las técnicas y las metodologías que se utilizan para hacer sermones. Hay dos cosas interesantes que es bueno tomar en cuenta. Cuando se habla de predicación, se está hablando de exégesis y se está hablando también de homilética. La exégesis tiene que ver con la construcción o la investigación del sermón o del discurso. Y la homilética tiene que ver con la presentación del resultado o lo que se consiguió en la investigación. Es bueno tomar en cuenta que todos los predicadores de la Biblia estaban centrados en la palabra de Dios, en las Sagradas Escrituras. Durante estos seminarios vamos a ver cómo Jesús predicó la Biblia, cómo Pedro predicó la Biblia, cómo Pablo predicó la Biblia. Pero en la investigación y en la formación o construcción del sermón, inclusive en la investigación de los sermones que están en la Biblia, debemos tomar en cuenta dos palabras que son de vida o muerte. Es importantísimo entender estas dos palabras. Así como hay una palabra que es exégesis, la investigación para la construcción del sermón, últimamente y desde hace mucho tiempo se utiliza otra palabra también que es eisegesis. Una es exégesis, la otra es eisegesis. La exégesis le ayuda a usted a saber y conocer las herramientas para investigar el contenido mismo de la Biblia. ¿Qué es lo que la Biblia dice? ¿Quién lo dijo? ¿Cuándo lo dijo? ¿Cómo lo dijo? ¿Por qué lo dijo? ¿Para qué lo dijo? El marco histórico, el significado de las palabras, el uso de la frase dentro de la oración, la sintaxis de la palabra, en qué marco se dijo, quién fue la persona que habló y qué pasó cuando lo dijo, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que es la parte histórica o el marco histórico del hecho, del acontecimiento, y también lo que es el valor teológico de lo que se está diciendo, el uso claro y apropiado de la palabra que se emplean en ese contexto, etcétera, etcétera, etcétera. Es la base misma de lo que se llama predicación expositiva. Sin embargo,
en la investigación también, lamentablemente, aparece un elemento muy curioso, que es la eisegesis. La exégesis es lo que dice el texto, lo que dice la Biblia. La eisegesis es hacer que la Biblia diga lo que la Biblia no dice. Colocar en el texto, colocar en el pasaje, colocar en el sermón cosas que el pasaje no dice. Lamentablemente, eso es algo que se usa diariamente en cualquier lugar del mundo. Y ha traído a la gente de cabeza. Eso ha hecho que hayan tantas religiones diferentes, tantas interpretaciones diferentes, etcétera, etcétera, etcétera. De allí la importancia de lo que es el valor de la predicación bíblica. Sin embargo, usted puede usar la Biblia y hacer que la Biblia diga lo que no dice. Le voy a dar un ejemplo de esto de usando la Biblia hacer eisegesis, lo que la Biblia no dice. Hay un pasaje en la Biblia que dice, y Judas fue y se ahorcó. Hay otro pasaje que dice, ve tú y haz lo mismo. Y hay otro que dice, lo que vas a hacer, hazlo pronto. ¿Se acuerdan dónde están esos pasajes de la Biblia? Número 1. Y Judas fue, ¿se acuerdan cuando Judas entregó las 30 piezas de plata? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Sí. Que la tiró delante de los sacerdotes y dijo, he entregado sangre inocente. Sí. ¿Qué dice la Biblia que Judas hizo? Fue y se ahorcó. ¿Se acuerdan ustedes del samaritano que le preguntó a Cristo que quién era su prójimo? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Aquel escriba que le preguntó y él le dijo la parábola del buen samaritano y al final le dijo, ¿y quién es mi samaritano? Entonces, ¿quién es mi prójimo? Y entonces le hace la parábola y le dice, ya que el tipo entendió, ahora ve tú y haz lo mismo, o sea, ve a lo que hizo el buen samaritano. Y cuando Judas, aquella noche, estaban comiendo, Cristo dijo, uno de ustedes me va a entregar, al final que le dio el bocado de pan, le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Mi pregunta, ¿esos 3 pasajes están en la Biblia, sí o no? Sí. Pero usted, si no lo pone en su lugar, puede decir una barbaridad. Y Judas fue y se ahorcó. ¿Está en la Biblia o no? Sí. Lo que vas a hacer, hazlo pronto. ¿Está en la Biblia o no está en la Biblia? Sí, ¿sí o no? Sí. Entonces, usted podría usar la Biblia en forma inapropiada cuando usa la eisegesis. Pero si usa la exégesis, es la Biblia la que tiene que decir las cosas. No es que usted maneje o manipule el contenido de la palabra de Dios. De allí la importancia de lo que tenemos que estudiar. Muy bien, ahora vamos al versículo 1, capítulo 1, versículo 14 de San Marcos, y mire usted lo que dice acerca de Jesús. ¿Qué dice el versículo 14? ¿Cómo dice? Después que Juan fue encarcelado, ¿qué dice ahora? Jesús vino a Galilea, ¿haciendo qué cosa? Predicando el evangelio del reino de Dios. La pregunta es, ¿qué es predicar? ¿Qué entiende usted por predicar? Si dice que Cristo predicó, que Cristo predicaba, entonces es necesario entender qué es predicar. A ver, ¿sí o no? ¿Sí o no? Hay una definición que me encantó de lo que es predicar, que está en un libro que se llama Apacienta mis ovejas. El autor se llama H.M.S. Richard. Si usted quiere usar un libro de texto para este seminario, le recomiendo ese libro. ¿Cómo se llama? Apacienta mis ovejas. Es un manual sobre predicación bíblica. En ese manual hay una definición que da este pastor, H.M.S. Richard, sobre lo que es predicar. ¿Le parece bien si la leemos en la pantalla? ¿Cómo dice la definición? ¿Qué es predicar? Es, ¿qué cosa? Exponer la palabra de Dios. ¿Por quién? Por un hombre de Dios. ¿Para quién? Para el pueblo de Dios. ¿Dónde? En la casa de Dios, en el día de Dios. En esa definición faltó la última parte que está en el libro. ¿Cuál es la primera sección? ¿Qué es lo que es predicar? Número 1. Exponer la palabra de Dios. ¿Por quién? ¿Para quién? Para el pueblo de Dios. ¿Dónde? En la casa de Dios. ¿Qué día? El día de Dios. Entonces, si usted va a predicar la Biblia, usted tiene que ser un hombre de quién? De Dios. ¿O una mujer de quién? De Dios. Si usted no es un hombre o una mujer de Dios, usted va a tener problemas. Porque usted va a querer que el pasaje, que el sermón diga lo que usted quiere que diga, y así no es. Tiene que decir lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué es predicar entonces? Son 5 cosas que deberemos aprendernos. Exponer ¿qué cosa? La palabra de Dios. ¿Por quién? Por un hombre de Dios. ¿Para quién? Para el pueblo de Dios. ¿Dónde? En la casa de Dios. ¿Cuándo? En el día de Dios. Alabado sea Dios.
¿Tiene sentido o no tiene sentido esto? Sí, sí. A ver, ¿sí o no? Sí. Entonces, ¿qué es lo que hay que exponer? La palabra de Dios. ¿Qué hay que exponer? La palabra de Dios. Muy bien. La palabra predicar, cuando usted busca la palabra original, se puede traducir proclamar, pregonar. Y es la palabra que se utiliza cuando se anuncia que un heraldo lleva un mensaje al pueblo. ¿Se acuerdan ustedes de Juan el Bautista? Sí. Juan el Bautista fue el heraldo ¿de quién? El heraldo de Jesús. ¿No vino Juan predicando y anunciando la venida de Jesús? A ver, ¿sí o no? Sí. Entonces, predicar tiene mucho que ver, más que un concepto, con una experiencia. ¿Es así o no es así? ¿Qué es predicar? Exponer ¿qué cosa? La palabra de Dios. No sus ideas, no lo que usted piensa, no lo que usted cree, no lo que usted opina, no. Exponer la palabra de Dios. ¿Y quién lo hace? Un hombre de Dios. ¿Para quiénes? Para el pueblo de Dios. ¿Dónde? ¿Y cuándo? No olviden eso. El predicador ya no es él, ahora es el mensajero, la mensajera de Dios. El predicador no hace lo que le da la gana, él cumple con lo que Dios pide. Y en realidad, si usted lo mira bien, él no es que cumple, es que Filipenses 2:13, ¿qué dice Filipenses 2:13? Porque Dios es el que en vosotros produce, ¿qué cosa? Así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿A quién pertenece la palabra de Dios? A Dios. ¿Quién salva a la humanidad? Dios. ¿Quién envió a predicar el Evangelio? Dios. ¿Quién quiere que toda la gente se salve? Dios. ¿Quién envió el Espíritu Santo que nos capacita para predicar? Dios. ¿Con quién comenzó todo? Con Dios. ¿Quién realiza las obras? Dios. ¿Quién termina con todo? Dios. La predicación es una cosa de Dios. Por eso, cuando usted no toma cuidado ni toma respeto a la predicación, usted es un maldito de Dios. Y usted está en un serio problema porque está haciendo su propio juicio y su propia condenación. Las cosas de Dios son tan serias para Dios que aún los ángeles en el cielo se cubren el rostro para pronunciar su nombre. ¿No es eso lo que dice Isaías capítulo 6? Sí. Los serafines son las criaturas más poderosas del universo. Son tan poderosas y son tan grandes que están delante del Dios Todopoderoso. Son tan poderosas y tan grandes que en lugar de 2 alas tienen 6. Algo está diciendo Dios. Y son tan grandes y poderosos que delante de Dios se tapan la cara para no ver a Dios. Se tapan los pies de vergüenza delante de Dios y con 2 alas inmensas vuelan delante de Dios y solo dicen, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, llena está la tierra de toda tu gloria. Y si esos son los ángeles hablando delante de Dios, ¿qué será un predicador delante de Dios? Que le está hablando a pecadores para que se arrepientan. ¿No le parece que hay que tener un poco más de cuidado en la predicación? A ver, ¿sí o no? Sí, sí. Por eso, la predicación bíblica es un asunto de vida o muerte. ¿Un asunto de qué? De vida o muerte. No es cuántos títulos usted tiene, ni cuánta capacidad tiene. No. Es cuán ungido está del Espíritu de Dios. ¿A qué universidad fue Pedro? ¿A qué universidad fue Pedro? Nunca fue a la escuela de los rabinos, No. ni a ninguna universidad. Ahora, ¿fue Pablo a 2 universidades? Sí. Así que el más encumbrado y el más humilde, la clave es el Espíritu de Dios. ¿O no? ¿O no? Sí, sí. Si usted busca de los 12 apóstoles, el más letrado era Judas. No sabemos a qué universidad fue. Pero todos los otros, Cristo lo cogió de la gente común del pueblo. ¿Qué significa eso? Significa que para la predicación no debe estar presente el orgullo, ni la vanidad, ni la suficiencia propia. Inmediatamente aparece el orgullo y a usted se descalificó. Por eso es tan importante seguir lo que dice la Biblia. Versículo 14, San Marcos capítulo 1, dice que Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. ¿Qué hace a Cristo? Predicando el evangelio. ¿De qué cosa dice? El evangelio de Dios, el evangelio del reino de Dios. Hay mucho que decir ahí. Romanos capítulo 1, versículo 1. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Le dice Pablo a los romanos, dice, Saulo, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado
para el Evangelio de Dios. ¿De quién es el Evangelio? De Dios. Cuando usted predique el Evangelio, ¿está predicando el Evangelio de quién? De Dios. ¿Es serio o no es serio? Sí. ¿Es serio o no es serio? ¿Se acuerdan cuando Dios apareció en el monte Sinaí y Moisés estaba atendiendo las ovejas de Jetro? Lo que Dios le dijo a Moisés: quita tu calzado de tus pies, porque el lugar donde estás, ¿cómo es el lugar? Entonces, si el Evangelio es de Dios y usted va a predicar el Evangelio de Dios, ¿cómo debería ser usted? ¿Qué dice el versículo aquí de lo que es predicar? Es exponer la palabra de Dios. ¿Por quién dice? Por un hombre de Dios. ¿Para quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Quién es la persona que está envuelta en todo? Dios. Palabra de Dios, hombre de Dios, pueblo de Dios, casa de Dios, día de Dios. Cuando usted es consciente de eso, cuando usted es consciente que Dios está envuelto en esto y usted lo vive, hay un poder que viene del cielo que reposa sobre usted, que es capaz de cambiar la vida y el corazón de la gente. Pero ustedes no han visto cuánta predicadera y no pasa nada. A ver si o no. Y a veces se pone como para entretener a la gente, para que se... ¿Qué relajo es? ¿Es correcto eso? No. No. Así que ya tenemos una idea de lo que es predicar. Ahora, rapidito, vamos al versículo número 15. ¿Qué dice el versículo 15? ¿Cómo dice el versículo 15? Marcos 1:15. Estamos en Marcos 1, 14 y 15. ¿Qué dice el versículo 15? Diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios, ¿qué cosa? Se ha acercado. Arrepentíos, ¿y qué dice Cristo? Y creed en el Evangelio. 4 cosas importantes. Número 1, la predicación de Jesucristo estaba basada en 4 aspectos. Ponga cuidado. ¿Cuántos aspectos? 4. Número 1, su predicación estaba basada en el cumplimiento de la profecía. ¿Qué dice él en el versículo 15? El tiempo se ha cumplido. Si ustedes van al libro de Daniel, al capítulo 9, ven que Gabriel le enseña a Daniel lo que son las 70 semanas. Ya estudiaremos eso, no se angustie la vida. Ahora, ¿qué dice Gálatas 4:4? ¿Qué dice Gálatas 4:4? Vamos a leerlo rapidito. ¿Cuándo vino Cristo a la tierra? Gálatas capítulo 4, versículo 4. ¿Cómo dice el verso 4? Gálatas 4, versículo 4. ¿Cómo dice? Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿qué hizo Dios? Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiesen, ¿qué cosa dice? La adopción de hijos. ¿Llegó el cumplimiento de tiempo? Sí. ¿De cuál tiempo? Del tiempo profético de las 70 semanas que aparecen en el capítulo 9 del libro de Daniel. Así que Cristo está cumpliendo con la profecía bíblica. Cristo está cumpliendo con lo que Dios anunció. Cristo está cumpliendo con la Biblia. Oiga, y si usted pone cuidado a la vida de Cristo, descubrirá que Cristo en cada detalle de su vida está cumpliendo lo que la Biblia decía acerca de él. Por eso cuando usted predica, su predicación debe tener 3 características. Ponga cuidado a esto. ¿Cuántas características debe tener? 3. Número 1, su predicación debe ser bíblica. Número 2, su predicación debe ser cristocéntrica. Y número 3, su predicación debe ser contemporánea. ¿Cómo debe ser número 1? Bíblica. Número 2, cristocéntrica. Y número 3, contemporánea. ¿Qué significa bíblica? Que debe salir y partir de la Biblia. ¿Qué significa cristocéntrica? Que debe estar centrada en la persona de Cristo. ¿Y qué significa contemporánea? Que debe ser capaz de suplir una necesidad de ahora. ¿Es Cristo capaz de suplir necesidades hoy día? ¿Sí o no? ¿Tiene la humanidad de hoy la necesidad de la salvación? ¿Sí o no? ¿Es Cristo la salvación? Entonces asegúrese que su predicación sea bíblica, cristocéntrica y contemporánea. De allí entonces lo que estamos diciendo. Cristo viene conforme al cumplimiento de la profecía de las 70 semanas.
donde Gabriel explicaba que a la mitad de la última semana ocurrirían las cosas que ocurrieron en la vida de Cristo Jesús. Versículo 15, capítulo 1 de San Marcos, ahí estamos. San Marcos, capítulo 1, versículo 15. Recuerde, estamos presentando a lo que se pudiera llamar la introducción a este trabajo que necesitamos realizar en más de una presentación. El título general es la predicación bíblica. Hoy estamos trabajando con la pregunta, ¿qué es predicar? Y yo le pregunto a ustedes, ¿qué dice aquí que es predicar? ¿Qué es predicar? Nos dice H.M.S. Richard. Número 1. ¿Quién es la clave de todo? Dios. ¿Cuál es el centro de todo? Dios. ¿Quién está envuelto en todo? Dios. ¿Y ustedes creen que tratar con Dios es poca cosa? ¿Se entiende o no se entiende? Sí. Para predicar, las personas mejores son los que piensan que menos pueden. Mire qué ironía. Si usted piensa que no puede, que no es capaz, usted es la persona más bendecida. Usted dirá, ¿qué le pasa a este pastor? Mire quién Dios escoge. Y los demás no se me ofendan, por favor. Primera de Corintios, capítulo 1. Es muy importante la actitud con C y la aptitud con P. Primera de Corintios, capítulo número 1. Mire lo que dice la Biblia. Dice la palabra de Dios. Primera de Corintios, capítulo 1. Podemos leer a partir del versículo número 21. ¿Cómo dice? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios, ¿qué dice ahora? Salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Y qué sigue diciendo? Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. ¿Qué dice ahora? Para los judíos, ciertamente tropezadero. Y para los gentiles, ¿qué dice? Locura. La predicación del evangelio para los judíos es un ¿qué? Tropezadero. ¿Por qué tropezadero? ¿Rechazaron a Jesús o no lo rechazaron? ¿Sí o no? ¿Crucificaron a Jesús o no lo crucificaron? La predicación de Jesús, la predicación de Cristo Jesús, la predicación de Cristo muriendo en la cruz, para los judíos es un tropezadero. ¿Qué locura es esta? Y para los griegos, para los gentiles, una locura, porque la palabra cruz, crucifixión, crucificado, era una palabra bochornosa, una palabra asquerosa, una palabra malsana, una palabra soez, una palabra sucia. Que una persona que se respetara no utilizaba ni siquiera esa palabra. Un hogar serio jamás mencionaba la palabra cruz o crucifixión. Era lo más asqueroso que se podía mencionar en una familia. Y yo le hago una pregunta, ¿pero cómo es que lo más asqueroso tiene que ver con la salvación? Por eso era una locura, una locura. Una persona crucificada era la persona más baja, más asquerosa, más vil de la sociedad. Ninguna persona decente iba a un lugar donde estaban crucificando a una gente. ¿Entienden la idea? Nosotros que estamos a 2000 años de distancia no entendemos el significado de las palabras que envuelven la cruz. La crucifixión se guardaba, era exclusiva para personas que era lo peor de lo peor de lo peor de lo peor de la sociedad. No a todo el mundo se le crucificaba, jamás crucificaban un ciudadano romano. Y cuando los judíos gritaron crucifícale, estaban diciendo en lenguaje judío que este desgraciado muera sin ningún derecho a la salvación. Porque todo el que era colgado en un madero, llámese una horca o llámese el empalamiento, que era atravesarlo todo y levantarlo, atravesado el palo, atravesado. Todo el que moría de esa manera era maldito de Dios y no tenía esperanza de la salvación. Así que los judíos gritaron, crucifícale, para que Cristo muriera sin esperanza de la salvación. Y ahora andan predicando que un crucificado dice que es el Mesías y dice que es el Salvador. ¿Cómo se llamaba eso? Locura. ¿No le parece una locura? A ver, ¿sí o no? Si usted es predicador, tiene que ubicarse en tiempo y espacio.
tiempo, marco histórico, espacio, lugar de los hechos. Para que usted entienda qué es lo que está pasando. Versículo 24. ¿Cómo dice el versículo 24? Mas para los llamados, así judíos como gentiles, Cristo, ¿qué cosa? Poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Y qué dice ahora el versículo siguiente? Versículo número 25. ¿Cómo dice? Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Y ahora dice el apóstol Pablo, pues mirad, hermanos, ¿qué dice ahora? Vuestra vocación, que no sois muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Es hermoso esto o no es hermoso esto? ¿Sí o no? ¿Qué título tenía Pedro? Ninguno. ¿Qué título tenía Andrés? Ninguno. ¿Qué título tenía Juan? Ninguno. ¿Qué título tenía Santiago? Ninguno. Mírelo a los 12, a ver qué usted encuentra. ¿Cómo es que la sabiduría infinita escogió ese tipo de gente? ¿Cómo es que lo hizo apóstol? ¿Cómo es posible? Yo le hago una pregunta. ¿Verdad que se entiende por dónde vamos? ¿Se entiende o no se entiende? No escogió a ningún rabino, ni escogió a ningún estudiante de los rabinos. Escogió a gente común de la calle. Había 4 que eran pescadores. Entonces, si usted siente que no es nadie, yo le felicito. Usted es la persona que te anda buscando. Mire qué cosa curiosa. Si usted cree que no sabe, que usted no puede, le felicito. Es usted la persona que yo necesito. Y los intelectuales, y nosotros, a ustedes les va muy bien, gracias. Si quieren, vengan, pero si no, no vengan. Así que la gente común del pueblo, es usted que Dios anda buscando. Sin embargo, hubo mucha gente fina que también se entregó al Señor. ¿Pablo era cualquier persona? No. ¿Cuántos libros tiene el Nuevo Testamento? 27. El Nuevo Testamento tiene 27, ¿verdad? ¿Y cuántos libros escribió Pablo de esos 27? 14. Creemos sinceramente que Pablo escribió el libro de Hebreos. Entonces, ¿era necesario Pablo? Sí. Usted también es necesario. ¿Se consagró Pablo a Cristo? Sí. ¿Se entregó a Cristo? Sí. ¿Lo reconoció en todo su camino? Dice Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es. ¿Se entregó completamente a Cristo? ¿Le gustaría a usted entregarse completamente a Cristo? Poner a un lado su mente y su pensamiento y su manera de ver las cosas y verla como la ve Cristo. Si usted hace lo mismo, amigo, amiga, entonces Dios sabe cómo tratar con usted y convertirle en una persona de bendición para toda la tierra. ¿Necesita el mundo que se le predique el Evangelio? A ver, ¿sí o no? Sí. Número 1, la predicación de Cristo estaba basada en el cumplimiento de la profecía. Número 2, la predicación de Cristo era acerca de la inspiración de las Escrituras del Antiguo Testamento. Cristo predicó exaltando el Antiguo Testamento. Cristo, cuando vino a la tierra, usó el Antiguo Testamento. ¿Existía el Nuevo Testamento cuando Cristo vino? No. Repito el punto número 2. La predicación de Cristo era acerca de la inspiración de las Escrituras del Antiguo Testamento. ¿Es así o no es así? Sí. ¿Es así o no es así? Sí. Miren, número 1. En su vida moral, cuando Satanás lo atacó, ¿cómo respondió Cristo? Escrito está. Escrito está en la Escritura. San Lucas capítulo 4, San Mateo capítulo 4. Número 2. En su predicación de la palabra, en su ministerio, ¿qué utilizó Jesucristo? Las Escrituras. Oísteis que fue dicho esto, esto y esto, mas yo os digo. Señor, Cristo decía, ¿qué lees? ¿Cómo lees en la Escritura? ¿Dónde se centró Cristo? En la Escritura. Número 3, en los debates públicos, cuando la gente le hacía preguntas, ¿a dónde se refugió Cristo? En las Escrituras. Así que todo lo centró ¿en qué?
en las Escrituras. El centro de Cristo, ¿qué cosa era? Las Escrituras. Número 3, otro aspecto en la predicación de Cristo era que Él hacía un llamado al arrepentimiento. ¿Llamado a qué? Al arrepentimiento. San Mateo capítulo 4, versículo 17. ¿Qué dice Mateo 4, 17? San Mateo capítulo 4, versículo número 17. ¿Cómo dice la Biblia? San Mateo capítulo 4, versículo 17. Mateo nos aclara y nos ayuda a entender y comprender este ministerio y esta predicación de Jesucristo. San Mateo capítulo 4, versículo 17. ¿Cómo dice el verso 17? ¿Cómo dice? Dice el versículo 17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, ¿qué cosa? Arrepentíos porque el reino de los cielos, ¿qué ha hecho? Se ha acercado. Desde entonces. Es bueno saber que en el Evangelio según San Mateo, Mateo divide su Evangelio en 3 partes. San Mateo capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 4, versículo 16. San Mateo capítulo 4, versículo 17, al capítulo 16, versículo 20. San Mateo capítulo 16, versículo 21, al capítulo 28, versículo 20. 3 partes. Y la primera parte termina en el versículo 16 y la segunda comienza en el versículo 17 del capítulo 4, siempre con la frase desde entonces. En el capítulo 16, versículo 21, comienza la tercera frase, la tercera parte con la frase desde entonces. Ahora encontramos a Cristo empezando su trabajo, empezando su ministerio, en el capítulo 4, versículo 17, y lo que dice al predicar es arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuál es la palabra clave? Arrepentíos. Cambien la mente. Es la Biblia que es capaz de cambiar la mente. Le hago una pregunta. ¿Es hermoso entender esto o no es hermoso? ¿Se han dado cuenta que solo estamos enfocando las cosas en la Biblia? ¿Se han dado cuenta que el que está explicando esto es la Biblia? ¿Qué estamos estudiando? Que Cristo predicaba. ¿Qué es predicar? Aquí tenemos una definición de predicar. ¿Cuáles son los aspectos de la predicación de Jesucristo? Número 1, el cumplimiento del tiempo. ¿Sí o no? Sí. Número 2, Cristo estaba enfocado ¿en qué cosa? En las Sagradas Escrituras. Número 3, hacía un llamado ¿a qué cosa dice? Al arrepentimiento. Y número 4, Cristo hizo un llamado a la fe. San Marcos capítulo 1, versículo 15, y aquí vamos a cerrar esta primera entrega. San Marcos capítulo 1, versículo 15. ¿Cómo dice el versículo 15? San Marcos capítulo 1, versículo 15. A ver qué dice el verso 15. San Marcos capítulo 1, versículo 15 dice, diciendo, el tiempo se ha cumplido, el tiempo profético, y el reino de Dios se ha acercado. ¿Y qué dice ahora? Arrepentíos, ¿y qué añade? Y creed en el Evangelio. Creer. Tengan fe en el Evangelio. La pregunta es, ¿quién es el Evangelio? Cristo Jesús. ¿En qué consiste el Evangelio? El Evangelio consiste, 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4. Terminemos con esto. 1 Corintios 15, 3 y versículo número 4. Todo gira en torno a Jesús. Todo se enfoca en Jesús. ¿Qué dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 y versículo número 4? ¿Cómo dice el versículo 3? 3 cosas constituyen el Evangelio. ¿Cuáles son esas 3 cosas? ¿Cuál es la primera? Dice el versículo 3, ¿cómo dice? Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Número 1, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Número 2, y que fue sepultado. Y número 3, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Cuáles son las 3 cosas del Evangelio entonces? Número 1, número 2, y número 3, resucitó.
¿Cuáles son las tres cosas? Número 1, Murió. número 2, sepultado, y número 3, entonces es el evangelio que Pablo nos dice y que Cristo nos dice que debemos creer. La pregunta es, ¿lo cree usted? ¿Cree usted en la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo Jesús? ¿Lo cree usted? ¿Cuántos lo creen sinceramente? ¿Pueden levantar la mano? Ahora, ¿por qué hay que creerle a eso? ¿Por qué hay que creer en eso? Si el evangelio es la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús, significa que cuando usted cree y acepta eso, está aceptando en su favor lo que Cristo ganó por usted. ¿Qué dice Romanos capítulo 3, versículo 23? Vamos a cerrar aquí. ¿Qué dice Romanos 3, 23? ¿Qué dice? Por cuanto todos están, ¿qué? ¿Todos hemos pecado? Muy bien, capítulo 6, versículo 23, porque la paga del pecado es, más la dádiva de Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Somos pecadores o no somos pecadores? ¿Qué es lo que merecemos como paga por ser pecadores? La muerte, pero ¿quién murió por nosotros? ¿Dónde murió? ¿Lo sepultaron? ¿Resucitó? Entonces el Evangelio dice, si tú aceptas a Cristo, si tú recibes a Cristo, te dan perdón de los pecados y como Él resucitó, aunque te muera, tú resucitarás. Así que el Evangelio significa que Cristo venció el pecado, Cristo venció la muerte, Cristo venció al demonio, a Satanás y a los demonios, venció a los príncipes y a los reyes, venció la muerte, venció la maldad, venció todo. Y al aceptar el Evangelio, al aceptar a Cristo, entonces Cristo toma tu muerte y Cristo te da su vida. ¿Es sabio o no es sabio eso? Y esa es la predicación bíblica. No hay que complicarse la vida. Por eso mientras usted se siente menos capaz, es más una bendición para Dios, porque el Espíritu puede usarlo más. Cuando usted cree que sabe, el Espíritu se espanta y se va. Porque no es como usted crea, es como Él dice. ¿Se entendió? La tragedia del día de hoy en el mundo cristiano, en el mundo entero, la gran tragedia es que la gente cree que sabe. Y se han inventado cualquier tontería por no hacer como Dios dice. Ya el Señor enseñó en su palabra cómo debe hacerse su obra. Los humanos quieren inventar nuevos métodos de nueva manera. No, así no me gusta, eso no es moderno, eso no. Pero por favor, si el que sabe este negocio dijo que es así. ¿O no? Han inventado toda la bobería. Y el Señor dice, no es así. Es aquí como dije yo. Y mira el mundo cómo se está desgraciando. El mundo de hoy le llama cristianismo a un relajo, pero ¿cómo es posible, Dios mío? Y yo le hago una pregunta de todo corazón. ¿Necesitamos volver a la Biblia? Sí. ¿Sí o no? Sí. ¿Fracasó esta humanidad religiosa y espiritualmente? Esto fracasó. Sí. ¿Qué dice Jeremías 6, 16? Aquí terminamos esta primera parte. Jeremías 6, 16. ¿Qué dice? Jeremías capítulo 6, versículo 16. ¿Cómo dice el verso 16? Jeremías capítulo 6, versículo 16. ¿Cómo dice? Dice, así dijo Jehová. ¿Qué cosa? Paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, ¿qué cosa? No andaremos. ¿Qué dice el Señor que tenemos que hacer? Mire el paso que dice. Dice, paraos en los caminos. Detente. Déjate de correr tanto. ¿No está en una carrera loca el mundo de hoy? A ver si o no. La gente se levanta en la mañana y antes de cualquier cosa ya está corriendo. Mamacita linda, compadre. ¿O no? Entonces el Señor dice, párate, detente. Sí, Señor. 1. Paraos en los caminos. 2. Y mirad. 3. Y preguntad. ¿Por dónde dice? Por las sendas antiguas. ¿Qué tengo que preguntar? ¿Cuál sea el buen camino? ¿Quién dijo yo soy el camino y la verdad y la vida? Entonces pregunta por él. No en el tiempo presente. Ve, pregunta en el pasado. 2000 años, ¿no le parece que es bastante tiempo para atrás? A ver si o no. Y 2000 años hace que Cristo pasó por aquí. Ahora una pregunta. De Cristo para atrás,
de Cristo hasta Noé, ¿cuántos años son? 2000. De Noé a Adán, ¿cuántos años son? 2000. ¿Cuándo fue la primera vez que Dios habló del Evangelio? Le habló a Eva. Génesis 3:15. ¿No le parece que de aquí 2000 para atrás, 2000 para atrás y 2000 para atrás, 6000 años para atrás, ¿no le parece que es bastante atrás? A ver, ¿sí o no? Entonces Dios dice, vete allá, trae pregunta, comienza por allá atrás. Génesis 3:15, empieza por allá. Y cuando empezamos por allá, entendemos todo esto, nos tiramos al suelo y decimos, la verdad, Señor, que estamos completamente equivocados. Y dice Dios, versículo 16, ¿qué dice? ¿Cuál sea el buen camino? ¿Y qué dice de ahora? Y andad por él. ¿Y qué dice el Padre? Y hallaréis descanso para vuestra alma. Hallaréis descanso para vuestra persona. Hallaréis descanso para vuestra vida. La única forma está en mi palabra. No hay otra manera. No es con más títulos, ni con más propiedades, ni con más dinero, ni con más cosas. No, no, no. El secreto está en mi palabra. ¿Pero qué dijeron? No andaremos. ¿Y qué dice usted? Sí, va a andar. Sí andaré. Sí andaré. ¿Cuántos dicen sí andaré? Espero en Dios que usted también diga sí andaré. Y si un papá o una mamá con su familia diga sí andaremos. ¿Le parece bien si nos ponemos en pie y oramos ahora? Querido Padre Celestial, gracias Señor por estar con nosotros. Gracias por la oportunidad de reunirnos para estudiar su palabra y aprender más de ella. Bendiga a los presentes, bendiga a todos los que nos siguen en cualquier lugar, Señor. Que su Espíritu nos dirija. Oh Dios, que le creamos a usted a través de su palabra. Guíenos ahora y siempre, lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.